Un gran saludo desde Guatemala. Hoy tenemos a un invitado de lujo del Perú, Leandro García. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Qué alegre verte otra vez. Gracias, bueno. Mañana Sí, medio lluviosa aquí de nuestro lado del mundo. ¿Por allá cómo está? sí, acá estamos nublados, pero estamos con una sensación, creo que el pronóstico del tiempo va a ser como 23 grados, 22 grados, así que estamos como casi verano, Ah, va, está rico. ¿eh? Bueno, pues Leandro, déjame por favor presentarte con nuestros invitados. Les voy a compartir a todos un pequeño resumen, realmente pequeño resumen de la biografía de Leandro. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, con especialización en compliance empresarial. Es auditor en programas de cumplimiento, observa todo lo relacionado a corrupción de funcionarios públicos y privados, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. También es especialista en todo lo referente a responsabilidad penal de las personas jurídicas y litigios penales. Tiene un diploma de posgrado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales por la Universidad de Valladolid, España. Desde octubre de 2018 hasta la actualidad, trabaja en la Superintendencia Adjunta de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú y se desempeña como coordinador del equipo del modelo de prevención. Así que definitivamente desde el punto de vista regulador, Leandro tiene una experiencia invaluable que vamos a tratar de aprovecharnos de el día de hoy y sacar todo lo que podamos de conocimientos de este hombre, porque creo que tenemos mucho que aprender. Así que, Leandro, teneme por favor compasión y compartimos. Cuéntame un Claro, poquito, ¿cómo aumentar está regulada? Cuéntame un poquito sobre la parte regulatoria. ¿Cómo está regulada la responsabilidad social de la persona jurídica en Perú? Bueno, acá en Perú empezamos allá por 2016, cuando se da la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Después esta ley ha habido cambiando a lo largo de los años, eh, pero básicamente destacar el cambio que se dio en el 2017 en el que da facultades a la Superintendencia de Mercado de Valores para emitir informe técnico. Más antes, la ley había optado por el tema de las certificadoras, o sea, se privilegiaba o se establecía que determinadas empresas acreditadas pudieran certificar el tema del modelo de prevención. Eso se cambió en el 2017 y nos da esta facultad que más adelante vamos a ir conversando, ¿no? Y ahora último ha habido un nuevo cambio en mayo de este año, reciente, en el que básicamente se han incorporado nuevos delitos. Ahora son como más de 30 delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente o administrativamente, como lo llama la ley peruana, y también precisa algunas facultades por parte de la superintendencia y hace precisiones, ¿no? Toda esta modificatoria se da en marco de la evaluación que viene participando Perú para incorporarse como miembro de la OCDE, y va mejorando sus legislaciones. Seguramente va a haber más modificatorias hasta que Perú sea miembro pleno de la OCDE, ¿no? Entonces ese es el objetivo país, y en eso está encaminada toda la regulación y toda la legislación que va modificando estos temas referidos al tema de responsabilidad penal de la persona jurídica, temas de modelos de prevención y en general todo el marco regulatorio de Perú referido al tema de integridad pública, prevenir la corrupción, el tema de lavado de activos, y ahí va adecuando la legislación peruana a las exigencias de la OCDE, ¿no? Entonces, en ese marco se da esta ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el Perú. Mira qué interesante. Y ahí me imagino que esa evolución ha obedecido principalmente a las tipologías de delito que se contemplan. Pero me imagino que muy al principio empezó como temas de corrupción y todo eso, pero ya se fue ampliando
con el paso del tiempo. Sí, en efecto, empezamos con cohecho activo transnacional Ujú. y de ahí se incorporó una serie de delitos más de corrupción, de lavado de activos. Ahora último se ha incorporado el tema de delitos tributarios, aduaneros, contabilidad paralela. Entonces, por estos delitos la persona jurídica podría responder penalmente, ¿no? Y el otro tema es, también la ley peruana precisa quiénes son las personas jurídicas, ¿no? Parte básicamente por las empresas, que se llama entidad de derecho privado. También incorpora en su ámbito de aplicación al tema de asociaciones, fundaciones, patrimonios autónomos. Y una cosa importante de aplicación a las empresas del Estado y a las empresas de economía mixta, ¿no? Entonces, ellos también están dentro de ámbito de aplicación de la normativa peruana, ¿no? Entonces, en general, esta ley aplica para todas las personas jurídicas a nivel nacional, independientes de su mente, de su tamaño, ¿no? Puede ser grandes, pequeñas, medianas, chicas, igual les aplica la ley. Buenísimo. Voy a hacer un paréntesis y pongo en contexto a todos los invitados, porque tenemos invitados en este momento tenemos gente invitada y conectada prácticamente de toda Centroamérica, Sudamérica, y si no estoy mal, tenemos un par de personas de España en este momento. Eh, el contexto lo estamos poniendo sobre Perú ahorita, pero yo creo que a nivel de legislaciones en general, que tienen que ver con la persona jurídica y con la responsabilidad penal que se le aduce, pues es bastante uniforme a nivel global. Así que creo que los tips que vamos a tener hoy, indistinto del país donde se encuentren nuestros apreciables invitados, pues creo que van a ser un hit de cualquier manera. Y siguiendo, y ahora cierro paréntesis y sigo con la dinámica de la plática, Leandro. Solamente precisar ahí, Así, Pablo, me olvidaba de que, o sea, según la ley peruana, para atribuir responsabilidad penal de la persona jurídica, tendrías que demostrar que el delito haya sido cometido en su nombre o por cuenta de ella y en su beneficio directo o indirecto por sus socios, directivos, trabajadores, ¿no? Y además, la ley peruana incorpora un tema importante, ¿no? Que es el tema de autonomía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso se traduce de que si tenemos esta parte, llamámoslo ahí en la doctrina penal como el injusto penal, pero por el parte del lado del tema de la culpabilidad, cuando se hace análisis de culpabilidad, se asocia muchas veces o se asocia en el tema de este sistema de organización que cuenta con un modelo de prevención, cómo está organizada la persona jurídica, ¿no? Entonces, eso la jurisprudencia española ya la ha llamado defecto estructural o defecto en el sistema de organización, ¿no? Entonces, para atribuir responsabilidad tendrías que demostrar esas dos elementos, el injusto y la culpabilidad, y ahí parte el tema de atribuir, acusar o investigar a la persona jurídica, ¿no? Que en Perú está a cargo del Ministerio Público. ok. Mira, y quisiera regresar un poquito de un tema que mencionabas, porque me recuerdo de algo que platicamos en las primeras oportunidades que estuvimos revisando ideas para este conversatorio, y era lo que me comentabas sobre el alcance que tiene la superintendencia respecto a las personas tanto obligadas como a las no obligadas y cómo pueden ser ustedes requeridos para generar estos informes técnicos. Cuéntanos un poquito de eso, porque me pareció que es algo que puede llegar a suceder y que está sucediendo efectivamente ya en varios países de la región. En efecto, el alcance, el ámbito de aplicación de la persona, de la ley es a todas las personas jurídicas, ya sea supervisadas por la SBS o por la SMV en nuestro caso, y las no supervisadas por ninguna entidad, ¿no? O sea, aplica a todas las personas jurídicas. Entonces, puede ser que en un determinado caso esté investigado una supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores, puede ser que sea investigado, entonces en ese caso también aplica, ¿no?, esta ley. Entonces, a esos efectos se emite el informe técnico, ¿no? Un poco para contarles cómo es el proceso de esta emisión de informe técnico acá en Perú. Básicamente, la superintendencia participa a requerimiento del Ministerio Público, ¿no?, a requerimiento del fiscal. Es la, es la única persona o es la única entidad
que nos podría solicitar que evaluemos un modelo de prevención de determinada empresa, ¿no? No hay otra forma que la superintendencia participe. Entonces, ese requerimiento del Ministerio Público, el Ministerio Público nos manda su requerimiento informe técnico, la SMV evalúa el tema de los requisitos de admisibilidad que están en el reglamento de la ley, que básicamente es que se precise qué persona jurídica es, qué delito se está investigando, la fecha de la presunta comisión del delito, efectos de determinar la aplicación de la ley peruana, y también ahí el reglamento exige que se haga la imputación a la persona jurídica, ¿no? Que haya una imputación, que haya una construcción de imputación, más o menos se precise de qué se le acusa a la persona jurídica, haciendo una similitud con la persona natural. Y también exige que adjunten la documentación que realmente da a entender, que dé a entender de que existe un modelo de prevención por parte de la persona jurídica, ¿no? Y además, el modelo de prevención es como un medio de defensa, ¿no? Entonces, la principal interesada es la persona jurídica en señalar de que hoy tengo mi modelo de prevención, quiero que me evalúe la superintendencia, ¿no? Entonces, a efecto de ello, poder defenderme en esta investigación que se me haya aperturado. Entonces, la evaluación es en un marco de investigación penal. Evaluamos más o menos lo que ha venido haciendo la empresa ex ante a la comisión del delito, no evaluamos ex post, sino todo lo que haya pasado antes de la comisión del delito, cómo está organizada la persona jurídica en efectos de implementar programas de cumplimiento, entonces nosotros evaluamos eso. Y ese es el marco, ¿no? Es más o menos el panorama que nosotros recurrimos hasta el momento de la emisión del informe técnico. Mira, me llama mucho la atención lo que decía sobre ex ante, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucedió antes de cualquier tipo de investigación? Y justamente ahí, hacia ese lado iba mi siguiente pregunta, porque creo que cuando uno piensa en reguladores, cuando uno piensa en programas de prevención, en programas de cumplimiento, uno se pregunta siempre, bueno, ¿qué es lo que van a buscar que nosotros hayamos llevado a cabo para poder mitigar nuestros riesgos ante una situación como esta? Entonces, ahí mi pregunta hacia ti, Leandro, es, ¿cuáles son esos elementos que buscas que tenga un programa de prevención como mínimo en una organización para poder considerarlo exitoso y para poder considerar que realmente sí hubo factores que atenuaran cualquier tipo de posible consecuencia? Cuéntanos ahí un poquito de cuáles son esos temas que ustedes buscan. En efecto, la ley peruana habla de 5 elementos que debería tener un programa de cumplimiento de la persona jurídica. Y básicamente es el tema de gestión de riesgos, la identificación, evaluación y un poco la última modificación un poco ha separado eso, ¿no? El tema de identificación y ha establecido como un elemento más el tema de las acciones de mitigación de riesgos identificados. Entonces, pero en el fondo es el tema de gestión de riesgos, ¿no? O sea, el primer elemento es gestión de riesgos. El segundo elemento que va a evaluar la superintendencia es el tema de encargado de prevención, o sea, que haya una persona que se encargue de hacer cumplir las políticas del modelo de prevención, que supervise, que monitoree el tema de modelo de prevención. Algunos otros países creo que lo llaman oficial de cumplimiento y incluso acá la regulación peruana dice que el oficial de cumplimiento puede desempeñar la función de encargado de prevención, ¿no? Ya. Puede adicionarse. El tercer elemento es el tema de canales de denuncia, el tema de investigaciones internas. La ley peruana lo denomina procedimiento de denuncia. Entonces ahí básicamente es tener la línea ética, establecer un procedimiento de investigación a las denuncias que se va a recibir a través de la línea ética. Y también se evalúa también el tema de protección al denunciante, que no sufra ningún tipo de discriminación o represalia ante las denuncias que pudiera realizar. Y otro punto que se evalúa en este elemento también es el tema de incentivos, qué incentivos la empresa ha establecido para que las personas jurídicas, para que las personas o los trabajadores, los terceros, puedan denunciar algún hecho de corrupción o alguna irregularidad que podría infringir el modelo de prevención.
Y ahí también se exige que ante la posibilidad de estas infracciones, que se establezcan medidas disciplinarias, ¿no? Las sanciones disciplinarias para las infracciones al modelo de prevención, ¿no? Entonces, eso más o menos se mapea, ¿no? El cuarto elemento que evalúa la Superintendencia de Mercado de Valores es el tema de capacitación y difusión periódica, el tema de capacitar a las colaboradores, a los socios comerciales, incluso el tema de modelo de prevención. Y el quinto elemento, yo creo que esto es lo más importante, es el tema de evaluación y monitoreo continuo, ¿no? A efectos de realizar las mejoras oportunas a nuestro modelo de prevención se debe realizar una evaluación y monitoreo continuo, ¿no? Entonces, estos son los 5 elementos que establece la ley peruana para que la superintendencia pueda evaluar y emitir su informe técnico. Y también precisar, la ley peruana establece que para el caso de las medianas, pequeñas y microempresas, el modelo de prevención debe ser acotado a su naturaleza, y entonces va a depender mucho de la superintendencia, de los criterios que utiliza la superintendencia para determinar en qué casos, por ejemplo, si la evaluada es una mediana empresa, en qué casos, o dependiendo de las circunstancias o del caso, va a determinar que efectivamente la mediana empresa cuenta con un modelo de prevención implementado y es adecuado en su funcionamiento, ¿no? Buenísimo. Mira, lo que estabas comentando me lleva también a ciertas dudas, porque creo que es una de las dudas que siempre me han salido y que hoy voy a aprovechar a salir de ella. Yo entiendo que y te lo voy a preguntar de forma muy general, porque entiendo que por discrecionalidad y por confidencialidad, pues no puedes entrar en detalles ni ningún tema específico, pero sí me encantaría que pudieras compartirnos, insisto, de manera muy general, ¿cuáles son esas tres fallas o esas tres, esos tres problemas más comunes que encuentras cuando haces las revisiones de los programas de cumplimiento de las organizaciones? ¿Cuáles son esos tres puntos que tú dices, no, esto es demasiado, esto se repite mucho y deberían de ser y que son temas importantes que deberíamos de tomar en cuenta para asegurar que nuestros programas internos estén más fuertes? ¿Cuáles como empresarios deberíamos de poner más atención al momento de desarrollar nuestros programas de prevención y cumplimiento? En efecto, ahí mencionarte, Pablo, que la superintendencia en el año 2021 sacó sus lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Ahí más o menos se han establecido algunas acciones y ejemplos referenciales, incluso documentación o evidencias que podría presentar la persona jurídica para acreditar cada uno de los 5 elementos que hemos mencionado. Entonces, partiendo de ahí, podría señalar de que una de las dificultades que podría presentar cuando uno implementa un modelo de prevención y pone en funcionamiento es que al momento de gestionar nuestros riesgos lo encarguemos a a una determinada consultora, a un estudio de abogados para que lo realiza, ¿no? Y que nos desentendamos como empresa de ese proceso de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, contratamos a un estudio de abogados, nos desentendemos de ese proceso de gestión de riesgos y al final el estudio de abogado nos entrega un producto, ¿no? Entonces, como que un documento en que diga, oye empresa, esta es tu gestión de riesgos, es identificada es tu gestión de riesgos, pero no participa la persona jurídica o los colaboradores, ¿no? Entonces, la recomendación en estos, justo, y me remito a los lineamientos, es que en este proceso de gestión de riesgos participen todos los colaboradores, que sea una participación activa, o sea, que involucremos a los colaboradores, a los socios comerciales o a las partes interesadas, a efectos de que el proceso de gestión de riesgos sea enriquecido por la experiencia de cada uno de los colaboradores, por la experiencia de nuestros trabajadores y por la experiencia de los socios comerciales, ¿no? Porque al final de cuentas, los que aplican estos modelos de prevención son los trabajadores, los socios comerciales, ¿no? Y la finalidad de implementar un modelo de prevención es generar conciencia en nuestros colaboradores para que no puedan
cometer ningún delito, ¿no? Entonces, un poco para prevenir la comisión de delitos. Entonces, la recomendación sería que al momento de decidir o la empresa toma la decisión de llevar a cabo su proceso de gestión de riesgos, de identificar, de evaluar sus riesgos, entonces hay que tomar en cuenta mucho a nuestros trabajadores, a nuestros socios comerciales y a las partes interesadas, ¿no? Porque si no, el proceso de gestión como que no cumple su objetivo de concienciar, de generar conciencia, de generar conocimiento por parte de las personas naturales o por los colaboradores, ¿no? O sea, participar. Ok. Igualmente, otro punto que igualmente remito a los lineamientos es que al momento de designar un encargado de prevención, que el encargado de prevención sea decorativo, ¿no? O sea, como que no le demos la suficiente herramienta, el encargado de prevención no tenga la suficiente autoridad, autonomía e independencia para el desempeño de sus funciones, ¿no? Porque sus decisiones están supeditadas a por ejemplo, a la aprobación de la alta dirección o la aprobación de una gerencia, ¿no? O sea, como que no tiene independencia ni autonomía para tomar decisiones. Y tampoco tiene autoridad como para, por ejemplo, exigir documentación o para revisar determinados procedimientos o intervenir en determinados controles, ¿no? Entonces, el encargado de prevención como que es decorativo, ¿no? Entonces, la idea y la recomendación en nuestros lineamientos es que el encargado de prevención participe en la toma de decisiones estratégicas de la empresa, que participe en las reuniones del directorio en el que se toman decisiones estratégicas operacionales para la empresa. Entonces, y que el encargado de prevención sea vista como una persona con autoridad en que sus opiniones o en que sus decisiones son respetados o tomados en cuenta por la alta dirección, ¿no? Porque si nombramos un encargado de prevención decorativo y no lo hacemos caso, no lo tomamos en cuenta sus opiniones y seguimos incurriendo en las malas prácticas o malas gestiones, entonces como que en vano o de nada sirve que hayamos designado un encargado de prevención, ¿no? Exacto. Y, y última recomendación que nosotros desarrollamos en los lineamientos, y lo asocio ahí, es el tema del canal de denuncias y las investigaciones internas, ¿no? Muchas veces implementamos un canal de denuncia y a través de ese canal de denuncia recibimos todo tipo de, valga la redundancia, de denuncias, de quejas, incluso reclamo de los consumidores, ¿no? Entonces la idea es tener independizado o segregado el tema de canal de denuncias, un canal de denuncias exclusivo para el tema de denuncias por comisión de delitos, infracciones al modelo de prevención, y otro canal de denuncias o canal de reclamos para el tema de derechos de consumidor, ¿no? Entonces, un poco segregamos, porque si no, si recibimos todo tipo de denuncias a través de un mismo canal, como que perdemos o nos ensartamos, ¿no? El otro punto es, en el caso de las investigaciones internas, muchas veces no sabemos qué hacer con las denuncias que recibimos, ¿no? Entonces, bien, recibimos las denuncias, no sabemos a quién le a quién le entregamos o a qué persona designamos para que realice la investigación interna. Y la idea es tener un procedimiento de investigación interna bien establecida, bien mapeada, en el que se establezca cómo se va a investigar esta denuncia que entre, quién lo va a investigar, cuál es el plazo que se va a asignar para esa investigación y lo más importante, ¿no? Y qué elementos de convicción o qué pruebas se van a recabar durante las investigaciones, ¿no? Entonces, la idea es que durante las investigaciones, cuando nosotros realizamos la investigación interna, de que respetemos los derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada, o sea, su derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones. Y para eso yo me remito a la jurisprudencia española que ha venido desarrollando el tema de investigaciones internas, el tema de legitimidad en la obtención de los medios de prueba. Eh, por ejemplo, cuando la empresa instale cámaras de videovigilancia, entonces la idea es que las pruebas que obtengas a través de cámaras de videovigilancia lo utilices, ¿no? Entonces, para que puedas utilizarlo, tendrías que establecer una política de uso de videovigilancia en el que comuniques a los trabajadores que están siendo filmados o
en los contratos de trabajo menciones que el puesto donde va a estar laborando o determinadas áreas del centro de trabajo está siendo filmado a efectos de que tenga conocimiento y no pueda excusarse de que se le ha vulnerado algún derecho fundamental que le asiste, ¿no? Y otro punto importante también es el tema de recopilar o recabar pruebas, es el tema de establecer protocolos o políticas para intervenir o revisar los correos electrónicos, las laptops que puedan proporcionar la empresa, el tema de celulares, por ejemplo, los aplicativos, el tema de WhatsApp. Entonces, todo protocolizarlo y comunicarlo previamente o ponerlo en conocimiento del trabajador que no debería tener ninguna expectativa de privacidad respecto a los elementos de trabajo o medios de trabajo que nosotros proporcionamos como empresa, ¿no? Porque si nosotros no lo decimos, como empresa no lo decimos, y luego cuando pasa determinado hecho de que podría acarrear una investigación interna y queramos revisar el tema del correo electrónico, de las laptops, del celular, incluso podamos utilizar el tema de videovigilancia, pero si no hemos protocolizado, no hemos elaborado esta política, como que pierde su validez probatoria, incluso cuando, o sea, nosotros como empresa podríamos utilizarlo, pero el trabajador al momento de irse, ya sea a la vía judicial, ya sea por un tema laboral o por un tema penal, como que esas pruebas no van a ser utilizadas en la vía judicial, ¿no? Van a ser declaradas nulas o ilícitas, no prueba ilícita. Ah, mira, buenísimo. Entonces, veamos, recapitulando, tres recomendaciones que pueden fortalecer más nuestro programa. Gestión de riesgos, me llamó mucho de lo que platicabas, la participación activa de los dueños de procesos. Así lo interpreté. ¿Por qué? Sí, Porque al final de cuentas, el que está en el día a día es el que va a estar a cargo de mitigarlos y es el que sabe precisamente dónde están sucediendo las cosas. Como decía un amigo mío, el sentido común no es el más común de los sentidos, pero tu recomendación obedece 100% a temas de sentido común. Compliance, me gustó la palabra que usaste, decorativo. Ok, ¿para qué tenemos un oficial de cumplimiento, un oficial de prevención si no lo vamos a empoderar? Eso es un tema importantísimo. O sea, el oficial de cumplimiento, el oficial de prevención debe de estar empoderado para poder realizar sus acciones y para poder realmente ejercer una acción de prevención. Y tercer tema, perdón, ¿ibas a decir algo? no, no, nada, sigue, sigue. Perdón. Y tercer tema, canal de denuncias. Miren, y en el tema de canal de denuncias, el tema, una de las cosas que más hemos visto es las fallas en el entrenamiento del uso del canal de denuncias, y ahí es donde suceden precisamente las cosas que decía Leandro respecto a la mala utilización, que se vuelve o canal de chismes o canal de lo que sea, menos el canal que nosotros queremos. Entonces, estar seguros que la gente lo comprende es fundamental. Ahora, desde el punto de vista de investigaciones, tomé nota de algo bien interesante porque eso nos preocupa mucho en las organizaciones y es alguna pregunta que muchos de mis clientes me hacen a veces y me dicen, pero mira, ¿y qué pasa si obtengo información de la computadora que le dimos al colaborador o del correo electrónico? ¿Es legal que lo podamos hacer? ¿Es ilegal? ¿Podemos meternos en problemas? Y Leandro nos acaba de dar justamente la receta para que podamos utilizar, si fuese necesario, incluso como medio de prueba en un proceso jurídico, toda esa información, pero tenemos que convertirlo en políticas, en protocolos, tenemos que capacitar a la gente y asegurarnos que la gente realmente comprenda que esto es lo que se va a hacer. Creo que son tres insights impresionantes los que nos acabas de dar, Leandro. Voy a leer aquí Sí, voy a leer un par de cosas que nos pusieron, solo el señor García González, que nos escribe desde España, por cierto. Dice, es una responsabilidad administrativa dictaminada por la administración o dictaminada por los tribunales. Y desde Chile nos escribe Mauricio Jorquera y nos pone que acá en Chile la ley 2393, que en definitiva raya la cancha para que dentro del MDP no cometan ciertos delitos contemplados en la ley 19913 sobre la ley
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de otros delitos económicos. ¿Hay condenas por la ley 2393? Pregunta. O sea, dice que en Chile hay condenas por la ley, y asumo que pregunta si en Perú hay condenas. No, en Perú todavía no tenemos condenas en el marco de esta ley 3424. Nosotros seguimos muy de cerca, por ejemplo, la jurisprudencia chilena, y de hecho los dos casos que han ocurrido en Chile, nosotros lo tenemos en nuestro repositorio de jurisprudencia que está en la web del SMV. Pero en el caso peruano ya se vienen investigando personas jurídicas en el marco de la ley 3424, y eso ha sido de conocimiento público, lo ha puesto en conocimiento el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht Alpha Consult, me parece que ya está siendo investigado en este marco de ley 3424. Entonces, ya van avanzando casos, van saliendo casos. Imagino lo mismo pasa en el resto de Latinoamérica, que poco a poco ya vamos aplicando las normativas de responsabilidad penal que se hayan implementado, ¿no? Y ahí, solamente para complementar el tema de jurisprudencia, España nos lleva un par de décadas adelante. Entonces ellos ya han sacado ya jurisprudencia, por ejemplo, en tema de responsabilidad penal, atribución de responsabilidad penal, cómo imputar responsabilidad a la persona jurídica. Y último que hemos estado compartiendo, y justo lo mencionaba cuando comentaba el tema de investigación interna, es que han sacado jurisprudencia sobre el tema de obtención de medios de prueba en investigaciones internas, ¿no? Y lo que les hablaba, el tema de uso de videovigilancia, el tema de correo electrónico, el tema de las computadoras, el tema de las grabaciones telefónicas, por ejemplo, el tema del celular. Entonces, ahí yo creo que las empresas podrían tener herramientas un poco para ir modulando o poniendo, protocolizando nuestras políticas de intervención de los medios de producción, ¿no? Y poner también límites, ¿no? Porque que no se entienda de que el empleador tiene facultades absolutas como para intervenir todo lo que se da la gana, ¿no? No es eso tampoco. Entonces hay que ver los límites, en qué casos, evidentemente, o se puede filmar, en qué casos evidentemente se puede registrar las comunicaciones, ¿no? Sí, también hay que cuidar la privacidad. Y Sí. mira, y justamente Jorge Rosado, asumo que también de España por su comentario, también nos pone aquí que en España la utilización de cámaras para el proceso de una investigación no tiene la obligación de informar al trabajador si es realizada por un detective privado, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, que es más o menos lo que mencionas de la jurisprudencia española. No, Sí, buenísimo. Mira, ahí en el chat creo sí, que Catherine va a ir compartiendo algunos links que le pasé de lo que voy comentando, el tema de los lineamientos, el tema del repositorio de la jurisprudencia, ¿no? Para que puedan sí, acceder nuestros invitados. ya lo teníamos ahí previsto con Katy, más o menos ya para el final, para que estén también todos. Gracias, Leandro, por mencionarlo. Leandro nos compartió una serie de links que ya más para el final de la conversación vamos a compartirles en el chat para que puedan copiarlos, porque creo que tienen recursos muy interesantes que se han desarrollado y que son buenas prácticas que podemos aplicar en todas nuestras organizaciones. Mira, aquí nos pone José Antonio Flores. Buenos días. La ley 3424 y su última modificatoria puede aplicarse en el sector público peruano, ya que las oficinas de integridad de algunos ministerios del Perú solo, en mi opinión, son trámites documentarios, es decir, no realizan investigaciones internas, lo que identifican lo envían a las procuradurías. ¿Cómo es el comentario? Llámase ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, incluso nosotros mismos, la superintendencia, estamos inmersos en el marco de la ley de integridad, ¿no? Políticas de integridad pública. Entonces, son dos temas diferentes. La ley 3424 está más pensada para empresas, ya sea empresas privadas o empresas públicas, y si es para el sector público, también por el lado sector público, también viene también ajustando la regulación Perú en tema de integridad pública. Entonces, por ambos lados ¿no? Hay desarrollo normativo. Y también, y el otro tema es que puede haber mucho desarrollo normativo, pero en la práctica como que no se aplica, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de cuidar
de que cada día mejorar el tema de las capacitaciones, el tema de concienciar a nuestros colaboradores, ¿no? Sí, y justamente eso era lo que te iba a preguntar, ya que mencionaste el tema de capacitación. Ujú, Pero, ¿y cómo has visto esto en Perú? ¿Cómo es eso? Te lo voy a contextualizar. Según Transparencia Internacional hizo un estudio que me encanta, que creo que tiene unos puntos bien interesantes de referencia. Ellos hicieron una evaluación de las empresas más importantes en los BRICS y encontraron que estas 100 empresas, el 80 y tanto% tenían sus programas de cumplimiento de prevención al 100%, todo lindo, todo ta. Pero solamente el 14, 16% de ellas capacitaba a su gente en esto. Y razón de eso es, si profundizo en el estudio, podría mencionar nombres de empresas que han fallado grueso, como Oderbrecht, que justamente fueron mencionadas dentro del estudio como de qué te sirven tus políticas si no las pones en marcha, ¿verdad? Y si la gente no las conoce. Entonces, y el tema de capacitación es un pitfall que he visto muchísimas veces que pasa en las organizaciones, que es aquella emoción de sí, creamos nuestro código de ética, sí, que alegre nuestras políticas. ¿Y quién capacita a la gente? Y ya luego uno va a preguntarle a los empleados y les dices, mira, ¿y cuáles son tus valores aquí corporativos? No sé. Entonces, ¿cómo has visto el tema, ese tema? Yo tengo mi opinión, pero me encantaría conocer cuál es tu opinión al respecto y cómo lo has visto también. Sí, yo creo que el tema de capacitación es punto clave del elemento, de los elementos del modelo de prevención, porque básicamente depende eso, el tema de concienciar a las personas, ¿no? De concientizar, de generar cultura, de generar ética, ¿no? Entonces, creo que la dificultad que podría presentarse cuando uno implementa un programa de capacitación es que pensemos realizar capacitaciones de la forma tradicional, ¿no? O sea, contratamos un ponente que venga a exponer y ahí queda, ¿no? Y realicemos, pues, no sé, pues en el año 3, 4 capacitaciones. Entonces, como que ya con eso ya estoy cubierto o ya cubrí esa exigencia, porque en algunos casos, por ejemplo, en los sectores regulados se exige tener capacitaciones, y con eso ya cubres el tema del tema de las capacitaciones, ¿no? Pero al final del día, cuando tú preguntas al trabajador qué entendió de esa capacitación o qué es, no sé, pues qué es corrupción o qué es soborno, como que no sabe, no te responde, ¿no? Entonces, la idea es que hay que buscar formas novedosas o innovar en el tema de capacitaciones, ¿no? Si bien es cierto, organizar capacitaciones generales para para toda la empresa, pero también de acuerdo al perfil de riesgo o de las áreas con mayor exposición a riesgo, también se podría realizar capacitaciones específicas, muy aterrizadas, de acuerdo a las necesidades del área o del proceso, ¿no? Y el otra parte es tener inventiva, ¿no? En forma de abordar las capacitaciones. Por ejemplo, ahí la recomendación podría ser tener casuística, establecer casuística, casos de estudio, casos comparativos. Por ejemplo, si soy una empresa del sector construcción, supongamos, ¿no? Y acaban de condenar a una empresa en el sector construcción, ¿no? Entonces, como que poner como ejemplo a esa empresa, qué es lo que hizo mal esa empresa para poder haber sido investigado o sancionado, ya sea por la superintendencia o ya sea por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, tomar como ejemplo. Y utilizar también un lenguaje claro, porque muchas veces a los abogados nos encanta utilizar tecnicismos, un lenguaje complejo en el que no puedan entender los trabajadores, sino utilizar un lenguaje claro de acuerdo al contexto, al lugar geográfico donde está nuestra empresa. Por ejemplo, si nuestra empresa es una minera y está ubicada pues en una comunidad nativa o comunidad andina en el que se habla un idioma nativa y no el español común que solemos utilizar, entonces hay que realizar una capacitación en su lenguaje, pues, ¿no?
en su lenguaje nativo, ¿no? Ya sea en el Perú, por ejemplo, en quechua o en aymara, ¿no? Un poco para difundir esa cultura incluso a los socios comerciales, a las partes interesadas, ¿no? Y a los trabajadores igual, ¿no? Entonces, utilizar un lenguaje claro, que sea entendible, con ejemplos. Incluso se podría realizar, por ejemplo, una vez que hayas realizado tu capacitación, ya hayas implementado tu programa de capacitación, ya hayas venido realizando varias capacitaciones con ejemplos, con evaluaciones continuas, con una participación activa de tus trabajadores, de tus socios comerciales, de tus partes interesadas. Entonces, la idea es poner en práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, es simular casos, ¿no? Por ejemplo, simular casos de, no sé, pues que una persona esté involucrada en soborno y podríamos ver cuál es la reacción del trabajador ante una situación así, ¿no? Porque puede ¿Qué ser que le pida harías? un soborno y el trabajador, mucha que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, como que no tiene mapeado, internalizado el tema de las políticas de respuesta ante hechos de soborno, ¿no? Ante requerimientos de soborno. Entonces, hay que simular casos, hay que utilizar, por ejemplo, los medios digitales. Entonces, los medios digitales ahora nos permiten con facilidad llegar a nuestros colaboradores, llegar al público objetivo que queramos transmitir, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la recomendación en este punto para el tema de las capacitaciones que podría exponer, ¿no? Mira, justamente nuestro querido amigo Yusit Vega de la Cámara de Comercio de Perú, él también ha estado en Masterminds con nosotros. Pone aquí un comentario, dice, el tema de capacitación en el marco de la 30424 está a cargo del responsable del modelo de prevención y se hará de manera dirigida de acuerdo al tipo de riesgo identificado. Sí, de efecto, eso es lo que les señalaba las capacitaciones específicas para áreas con mayor riesgo, ¿no? Entonces, a las áreas con mayor riesgo hay que dar capacitaciones específicas, hay que tratar de llegar a los colaboradores, ¿no? No es que tampoco hay que decir, hoy te capacito en corrupción, pero al final de cuentas si no lo sabe aplicar o no reacciona ante una situación así de que podría pasar en la vida real, entonces como que hoy tu capacitación quedó en nada, ¿no? Ok, y mira, y creo que aquí esta pregunta que nos hace Jorge Rosado está bien interesante porque dice, ¿qué procedimiento de evidencia utilizáis para acreditar que la formación ha sido adquirida? Sí, lo tradicional es, por ejemplo, hacer unas evaluaciones, ¿no? Evaluaciones ya sea objetivas, de respuestas, sí, no, o realzar encuestas, o, o lo que se podría hacer también, y yo creo que ahí podría ser, la diferencia es, no sé, pues sentarte un día con tu colaborador y un poco conversar desde su perspectiva, cómo lo entiende estos temas de corrupción o los riesgos que tiene la empresa, cómo lo ha visto, cómo lo ha venido aplicando, ¿no? Entonces, un poco interactuar con tus colaboradores para conocer sus necesidades, de reforzar algún tema en específico, por ejemplo, si no conoce o no lo ha internalizado todavía, entonces hay que reforzar, ¿no? Ok. Y finalmente, Mauricio Jorquera dice, en Chile existen empresas que poseen software de cumplimiento. ¿En Perú hay? Sí, sí he visto también que ofrecen algunas empresas software de cumplimiento, incluso hay software que te analiza el tema de gestión de riesgos, pero hay que ver, pues, ¿no? Depende de las necesidades de la empresa, ¿no? Si para tu empresa se adecua el tema de los softwares, no habría inconveniente, ¿no? Pero el tema es que también, el tema clave, creo que de implementar un modelo de prevención es que generar conciencia, ¿no? O sea, que Así tus es. trabajadores sepan para qué sirve el modelo de prevención, para qué sirve los programas de cumplimiento que estás implementando, ¿no? Porque puedes tener el mejor software posible que te analice, incluso ahora último con la CIA, entonces como que, pero si tu trabajador y en el día a día el que lo aplica, el que lo ve, no sabe aplicarlo, entonces como que de nada te sirve, pues no tener mejor software. Sí, no, definitivamente es un tema de cultura, ¿verdad? El software ayuda mucho. Nosotros, de hecho, desarrollamos software. No cierro el paréntesis porque no es anuncio, pero
justamente el tema es generar cultura, ¿verdad? Para que la gente realmente viva el cumplimiento, realmente prevenga ese tipo de riesgos, realmente se apropie del programa de tal manera que como cultura ya las cosas vayan cambiando. Claro, el Entonces, José, software te da como que te facilita, ¿no? Te facilita, te permite avanzar en los procesos, pero también está por cuenta de la empresa lo que conversamos, ¿no? Generar conciencia, generar cultura de integridad, una cultura de transparencia, de honestidad, de actuar ético, ¿no? así es. Y José Antonio nos dice, buenos días, se debería implementar indicadores de gestión respecto al presupuesto asignado para capacitación del modelo de prevención y sobre ello medir si realmente el órgano de gobierno de la empresa toma en serio el modelo de prevención. Me parece bien interesante, ya Sí, que algunas empresas solo lo hacen para cumplir con la norma. sí, en efecto, podría ser qué es lo que estamos gastando, en qué estamos gastando el presupuesto asignado para capacitaciones. Si contratamos, por ejemplo, material educativo, si tenemos, además de las capacitaciones normales que tenemos, si tenemos videos orientativos, si estamos en redes sociales, por ejemplo. He visto que muchas empresas han incursionado en el tema de TikTok, entonces como que Ujú, sacan situaciones pequeñas, particulares de programa de cumplimiento, de programa de integridad, en el que pasa una X situación y cuál es la reacción, ¿no? Entonces, como que sí. ese tipo de capacitación o difusión sirve mucho, ¿no? Porque incluso los colaboradores más jóvenes como que interactúan muy a menudo con las redes sociales, con los medios digitales, ¿no? Entonces, eso hay que aprovechar también. Totalmente. Mira, ayer justamente estaba en una actividad y una persona decía, miren, tenemos que modernizar la forma en que nos comunicamos, porque para el 2025, hablando de Guatemala, el 75% de la población ya va a estar dentro del parámetro millennial. Entonces, el uso de redes sociales, el uso de TikTok, el uso de videos cortos, el span de atención de un joven ahorita está entre 30 y 60 segundos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adaptarnos a eso? Tratar de llegarles a través de los canales que utilizan, eso se vuelve fundamental. Sí, incluso ahí va un tema que me recuerdo de que hay veces las empresas organizan capacitaciones extendidas, ¿no? De 2 horas o un maratón de capacitaciones, pero al final de cuentas no consideran la capacidad de atención de sus colaboradores, ¿no? Porque al final de Cabal, cuentas, ningún ser humano aguanta pues 1 hora o 2 horas seguidas de capacitaciones sin pausas o sin dinámicas en el que intervenga los colaboradores, ¿no? La idea es que en las capacitaciones participen los colaboradores, y se involucren con el tema que se está tratando en la capacitación, ¿no? Entonces ahí hay dinámicas de enseñanza, ¿no? Entonces eso hay que tener en consideración. pues bueno, mira, el tema de capacitación se vuelve impresionantemente amplio cuando uno platica de él, porque de eso depende mucho el éxito de los programas de prevención. Pero me gustaría dejar ya el tema de capacitación por un lado, sin quitarle la importancia que tiene, porque nos quedan 10 minutos, se nos fue el tiempo horriblemente rápido. Y quisiera preguntarte algo que también creo que es una pregunta válida que todos los empresarios tenemos. ¿Verdad? Y eso ahí viene el coco. ¿Cómo me defiendo de él? Cuando uno se enfrenta a un regulador, ¿qué es lo que uno puede hacer como empresario también para poder uno tener la fiesta en paz, para hablar en un español muy, muy coloquial? Y dos, poder también uno de cierta forma defenderse y poder demostrar las cosas. Cuéntanos un poquito ahí. Sí, bueno, la ley peruana no está pensada tanto para que se defienda del regulador, en este caso la SMV, sino está pensado como que la principal interesada es la persona jurídica, porque tener un modelo de prevención es un mecanismo de defensa ante una investigación, y lo que pide es más bien colaborar con la superintendencia, brindando información, brindando las facilidades logísticas o en temas de recursos para que pueda llevar a cabo la evaluación del modelo de prevención. Y no lo veo como que, o
no lo vería en ninguna situación como que la persona jurídica como que es reacia, como que hoy la superintendencia ha venido, como que no quiero que me revises, no quiero que me toques nada, como que esto es confidencial, esto no entra, como que te puedan discutir, ¿no? Porque la principal interesada, como digo, es la persona jurídica porque pueda salir, pueda obtener una evaluación en positivo por parte de la superintendencia, ¿no? Entonces, lo que sí en el ámbito penal, o sea, en la propia investigación ya que viene realizando la fiscalía, lo que le va a permitir es tener un modelo de prevención, eso lo va a permitir defender, porque la ley peruana establece la eximente, por ejemplo, en caso que incluso eximentes y atenuantes, ¿no? La última modificatoria que ha incorporado la ley peruana es que el tema del eximente, o sea, excluir o archivar la investigación contra la persona jurídica, no procede cuando la alta dirección comete el delito, ¿no? Pero sí procede, por ejemplo, si un trabajador comete el delito o incluso, y ahí he visto algunas interpretaciones por parte de la doctrina de que si alta dirección está involucrado en estos actos de delitos, hechos delictuosos, pero que autoriza, ¿no? Autoriza al trabajador para que para realice el acto delictivo o omite su deber de supervisar, de controlar, vigilar al trabajador sobre la labor encomendada. Entonces, puede ser que lo omita intencionalmente el tema de omisión. Entonces, la ley peruana dice comete, nada más no dice omisión. Y, o podría omitir así de forma, o sea, como que involuntario, ¿no? Porque no tiene conocimiento, porque efectivamente el funcionario de nivel jerárquico es nóbil en el tema, entonces como que lo omite, ¿no? Entonces, en esos casos se podría alegar la eximente, pero también hay, la ley peruana establece atenuantes, por ejemplo, si no tuviste la oportunidad de implementar un modelo de prevención antes de la comisión del delito, pero sí, si quieres hacerlo después de la comisión del delito y antes que inicie el juicio oral, como que te atenúa, ¿no? Atenúa en el tema de responsabilidad. Igual si no tienes todos los elementos del modelo de prevención y solamente tienes algunos elementos parciales, o sea, implementación parcial, entonces también te atenúa. O sea, como que la ley peruana premia la intención de la persona jurídica de tratar de implementar un modelo de prevención y de conducirse de forma transparente, ¿no? Entonces, más o menos, y la ley peruana, un poco para cerrar este tema, en el caso de la alta dirección, por ejemplo, cuando, si bien es cierto, no se aplica la eximente o eximir la responsabilidad penal, pero reduce hasta un 90% el tema de la multa. Y la única sanción que se le va a aplicar es la multa, ¿no? Entonces, eso también es un atenuante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no te eximo de toda la responsabilidad cuando tu alta dirección está involucrada en hechos delictivos, pero te reduzco la multa hasta un 90%, ¿no? Entonces solamente vas a pagar el 10% de la multa que determine el juez, ¿no? Entonces como que ahí podría también verse como como un incentivo para que la alta dirección siga implementando modelos de prevención, ¿no? Qué interesante, mira, y justo en línea de lo que decías, Marisol Barrientos dice, una recomendación es ser lo más transparente posible con los reguladores y con las áreas de segunda línea. Si hay algo que no se tenga, decirlo e indicar que se empezará a ver el tema para robustecer el modelo. Justamente lo que mencionabas, ¿verdad? O sea, no como reguladores, como supervisores, pues su función no está solamente en castigar, por decirlo de alguna forma, sino también de poder recomendar y poder generar mejoras para las organizaciones y no simplemente irse con la guillotina de frente. Entonces, teniendo 5 minutos de frente, mi querido Leandro, cerremos con 3 recomendaciones que harías a los asistentes para asegurar un buen programa de prevención y cumplimiento. Bueno, el clave de tener un buen programa de cumplimiento que esté funcionando es el último elemento que les mencionaba, ¿no? Tener evaluación y monitoreo continuo. Porque si tú evalúas tu modelo de prevención de forma continua y además haces un monitoreo de tus controles, de tus riesgos identificados, si siguen lo mismo, han surgido otros nuevos riesgos. Entonces, como que el modelo de prevención es dinámico, no es estático. Entonces, la idea es que
el modelo de prevención sea dinámico. Entonces, cuando la superintendencia evalúa, el tema de funcionamiento es uno de los componentes que va a tener en consideración, ¿no? Una parte es la implementación, que tengas tus políticas, tus manuales, pero la otra parte es qué has hecho con esas políticas y esos manuales, ¿no? Cómo las has venido aplicando. Entonces, esa es la parte de funcionamiento. Entonces, tener en cuenta el tema de evaluación y monitoreo para realizar las mejoras continuas, incorporar las mejoras continuas, retroalimentación a los colaboradores. Entonces, todo lo que involucra eso, ¿no? Esa sería una recomendación. La otra recomendación es el tema de implementación de modelos de prevención o programas de cumplimiento. No hay que verlo como un gasto para la empresa, sino una inversión que podría generar ventajas o beneficios para la persona jurídica, ¿no? Entonces, una ventaja es que fortaleces tu reputación. eh, Tener un modelo de prevención contribuye también a tener sostenibilidad de la empresa. Entonces, como que en el tiempo te vas sosteniendo porque vienes gestionando de forma adecuada tus riesgos, tu actividad, tus operaciones, ¿no? Y eso te permite permanecer en el tiempo, ¿no? Totalmente. La otra posibilidad es que reduces gastos, ya sea en gastos por multas, por sanciones penales, administrativos, civiles, en caso de que se realizara materializar un determinado delito. Entonces evitas eso, ¿no? O sea, como que a la larga, como que reduces esos gastos que normalmente o en una situación dada que no tenías modelo podrías incurrir, ¿no? Por ejemplo, pagar multas o llegar a sobornar a la autoridad o a los inspectores o al sector público con el que interactúas, ¿no? Y la otra posibilidad que la ley peruana como un beneficio y como un incentivo es que la posibilidad de eximir, atenuar lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, más o menos son beneficios, incluso acá en Perú, la ley de contratación del Estado, como que si tienes un modelo de prevención implementado, como que reduce también las infracciones en la graduación de la pena, de la sanción, te reduce por debajo del mínimo. Incluso te da un puntaje adicional si tú tienes un programa de cumplimiento, un programa de prevención, un programa anticorrupción, de que te dan un puntaje adicional en las contrataciones que participas como postor, ¿no? Entonces, yo creo Es que buena la inversión. tendencia, sí, la tendencia es que en Latinoamérica es que como que cada vez el Estado está evaluando de otorgar más incentivos a las personas jurídicas que implementan estos programas de prevención, porque en realidad no es obligatorio implementar un modelo de prevención, sino es facultativo y está mucho, se deja margen a la autorregulación de la persona jurídica o de la empresa, ¿no? Entonces, esa sería la segunda recomendación. Y la tercera recomendación es que, bueno, acá voy a dar un cherry a la superintendencia, que nos sigan en redes sociales y en la web de la SMV. Ahí nosotros contamos Se con vale, mucha se vale. información referida a estos temas de modelo de prevención. Por ejemplo, estamos sacando nuestros boletines en el que compartimos jurisprudencia, en el que compartimos las actividades que venimos realizando desde la superintendencia, y también tenemos un repositorio también de jurisprudencia, como les decía, y mucho más contenido, ¿no? Porque hemos sacado también videos informativos, hemos realizado campañas de difusión sobre modelo de prevención. Entonces hemos difundido en los medios digitales, incluso en el diario oficial del peruano, hemos difundido la responsabilidad, los lineamientos de la superintendencia, que es lo que se viene haciendo. Y próximamente, a raíz de estas modificatorias que ha surgido en Perú en el tema de la ley 3424 y próximamente el reglamento de esa ley, entonces lo que se va a hacer también es publicar la segunda versión de los lineamientos con toda la actualización, ¿no? Entonces, la recomendación es que nos puedan seguir en redes sociales y ahí compartimos tips de más o menos de los criterios que podrían tener en cuenta al momento de implementar nuestros modelos de prevención. Pues yo creo que he llegado a 9:30. Buenísimo, mi querido Leandro. Pues bueno, en primer lugar, Leandro, te quiero agradecer muchísimo tu intervención. Ha sido, creo que sumamente valiosa. Creo que salimos aquí con el objetivo de Masterminds es que siempre salgamos con información útil que podamos implementar en nuestras organizaciones. Así que creo que cumplimos ese objetivo.
También le quiero comentar a todos nuestros invitados que en el chat del seminario están publicando todos los links que nos facilitó Leandro para que ustedes puedan obtener los recursos que están a disposición del público. Y tres, quiero por favor solicitarles que califiquen nuestra actividad, pongan ahí sus comentarios. A nosotros nos ayuda eso mucho a mejorar y asegurarnos que ustedes estén contentos con lo que hacemos por ustedes. Entonces, Leandro, de todo corazón, muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieres dar ya las palabras finales antes de cerrar. Sí, más bien gracias Pablo a ustedes por la invitación y espero que todo lo que hemos conversado al menos haya servido un poquito para que puedan seguir mejorando o implementando sus programas de cumplimiento. Como digo, el reto es muy fuerte. En nuestros países latinoamericanos generalmente estamos acostumbrados a convivir con actos de corrupción, con tema de lavado o con tema de delitos que pasan en la empresa, ¿no? Pero el reto también es anticiparnos a eso y prevenir, ¿no? A fin de mitigar y reducir los riesgos y que el impacto sea menor, ¿no? Porque si no prevenimos estos riesgos o estos delitos, el impacto es alto, ¿no? Porque al final de cuentas, un día estás como una gran empresa, al día siguiente pierdes la reputación y estás en nada, ¿no? Entonces la idea es que estos programas de cumplimiento, como les dije, permite tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, y gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Leandro. Y a todos nuestros invitados, ahí les dejamos No la tengo una encuesta. respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar Perfecto. con otra cosa. Ahí. Creo que se me activó Siri o algo así. Eh, por favor, les dejamos aquí nuestra encuesta para que nos ayuden. Síganos también en redes sociales, siguiendo la recomendación de Leandro, tanto de la SMV como de Éticos Global. Va a ser un gusto también tenerlos por ahí. Y bueno, les mando un abrazo a todos, que tengan muy feliz día. Leandro, un abrazo para ti también. Muy buen fin de semana. Ok, Pablo, un abrazo también y buen fin de semana a todos. Se Gracias. cuidan. Hasta la Chao, chao. próxima. Chao, chao.